Bienvenidos a Relatos de la Noche. Hoy les traemos un relato que les pondrá los pelos de punta. Esta es la historia real de uno de nuestros suscriptores, a quien llamaremos por respeto a su identidad Gabriel Martínez. Un hombre que desde su infancia fue perseguido por una figura aterradora solo para descubrir años después que era la mismísima Llorona. Prepárense para un viaje a lo desconocido, donde los límites entre la realidad y la pesadilla se desvanecen. Desde que tengo memoria, he tenido pesadillas con una mujer de aspecto siniestro. Mis padres siempre intentaron tranquilizarme diciéndome que solo eran sueños y que no debía preocuparme. Pero estas pesadillas eran diferentes. Eran vívidas, llenas de gritos y lamentos que resonaban en mi mente mucho después de despertar. Todo comenzó cuando tenía 5 años. La primera vez que la vi, estaba parada al pie de mi cama, su vestido blanco empapado y sus ojos vacíos mirándome fijamente. Recuerdo su llanto desgarrador, un sonido que me helaba la sangre. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Cuando finalmente conseguí moverme, ella desapareció, dejándome temblando y empapado en sudor. Las pesadillas continuaron durante toda mi infancia. A medida que crecí, intenté racionalizarlo. Quizás era solo mi imaginación hiperactiva o el producto de alguna historia de terror que había escuchado. Pero algo en mi interior me decía que había algo más, algo oscuro y antiguo que no podía comprender. Los años pasaron y las pesadillas persistieron, aunque con menor frecuencia. Me gradué de la universidad, conseguí un buen trabajo y me casé con una mujer maravillosa llamada Laura. Durante un tiempo pensé que finalmente había dejado atrás esos sueños aterradores, pero todo cambió cuando mi padre cayó gravemente enfermo. Una noche, mientras estaba en el hospital, mi padre me pidió que me acercara. Sus ojos hundidos y llenos de arrepentimiento me miraron con una intensidad que nunca antes había visto. Él me dijo: «Hijo, hay algo que debo confesarte antes de irme, algo que he mantenido en secreto durante toda mi vida». Yo, a su vez, confundido y preocupado, me senté junto a su cama y lo insté a continuar. Y él me contó que cuando era solo un niño, él hizo un pacto con algo, con alguien, una figura que prometió riqueza y prosperidad para nuestra familia, a cambio de una vida. Él me pidió perdón y me dijo que él era un joven y que realmente era estúpido, y aceptó sin entender las consecuencias. Poco después, yo comencé a tener esas pesadillas. Mi corazón se hundió al escuchar sus palabras. Todo encajaba, pero el horror de la verdad era casi insoportable. Mi padre me dijo: «Ella es la Llorona, hijo, la mujer que aparece en tus sueños. Ella viene por ti, por la vida que le prometí. No puedo cambiar lo que hice, pero debes encontrar una manera de romper el pacto. Busca a doña Carmen, una vieja amiga de la familia. Ella sabrá cómo ayudarte». Con esas últimas palabras, mi padre cerró los ojos por última vez, dejándome con una mezcla de tristeza, ira y terror. No podía creer lo que acababa de escuchar, pero sabía que debía hacer algo. Al día siguiente, encontré la dirección de doña Carmen y la visité en su pequeña casa en las afueras del pueblo. Doña Carmen era una mujer anciana, con arrugas profundas y ojos sabios que parecían haber visto demasiado. Me recibió con amabilidad, pero su rostro se ensombreció al escuchar mi historia. Ella me dijo: «Tu padre jugó con fuerzas oscuras que no comprendía. La Llorona es una entidad antigua y poderosa. Romper el pacto no será fácil, pero no es imposible». Ella me explicó que debía realizar un ritual en el lugar donde se hizo el pacto, un antiguo cementerio en las afueras de la ciudad. Debía llevar un objeto que perteneciera a la Llorona y recitar unas palabras antiguas mientras destruía el objeto en una hoguera. Esa noche,
Armado con la información de doña Carmen y un amuleto que me dio para protección, me dirigí al cementerio. El lugar estaba envuelto en una neblina espesa y el aire era pesado con el olor a tierra mojada. Encontré un rincón apartado, encendí la hoguera mientras mi corazón latía con tal fuerza que podía sentir que salía de mi pecho. Saqué el objeto que doña Carmen me había dado, un viejo pañuelo blanco, empapado de lágrimas. Mientras lo sostenía, los lamentos de la Llorona comenzaron a resonar en mis oídos y su figura apareció entre las sombras, acercándose lentamente. Con las manos temblorosas recité las palabras que doña Carmen me había enseñado. Oh espíritu atormentado, por el poder de la luz y la justicia, te libero de este pacto oscuro, que tu lamento encuentre paz y tu alma descanso. Con un último grito desgarrador lancé el pañuelo en la hoguera. La Llorona se detuvo, sus ojos vacíos llenos de sorpresa y desesperación. La hoguera ardió con una intensidad sobrenatural y la figura de la Llorona comenzó a desvanecerse, sus gritos transformándose en un susurro débil hasta que desapareció por completo. El silencio que siguió fue abrumador. Sentí una paz que no había experimentado en años, como si un peso inmenso hubiera sido levantado de mis hombros. Regresé a casa con la certeza de que la pesadilla finalmente había terminado. Los días que siguieron fueron tranquilizadores. Laura notó el cambio en mí y por primera vez en años pude dormir profundamente sin ser perturbado por esos sueños oscuros. Sin embargo, una noche, mientras estaba acostado, escuché un suave susurro que me hizo despertar de golpe. Me levanté y revisé la casa, pero todo parecía estar en orden. Decidí volver a la cama atribuyendo el ruido a mi imaginación, pero cuando me acerqué a la puerta de nuestra habitación, vi algo que me hizo congelarme en el acto. Laura estaba sentada en la cama, su rostro inexpresivo, con los ojos fijos en la ventana. La luz de la luna iluminaba su pálida piel y su voz, apenas un murmullo, llenaba la habitación. Gabriel, susurró con voz cargada de un dolor profundo. Ella nunca se fue. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba lentamente a ella. Laura, ¿qué estás diciendo?, le pregunté. La Llorona no se ha ido, solo está esperando. De repente, Laura giró la cabeza hacia mí y sus ojos vacíos y oscuros me miraron fijamente. No era Laura, era la Llorona, usando su cuerpo como un recipiente. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza invisible me lanzó contra la pared. Sentí como si unas manos frías y espectrales me estuvieran apretando el cuello y la voz de la Llorona resonó en mi mente. Nunca podrás escapar de mí. El pacto está roto, pero mi venganza está lejos de terminar. Luché por liberarme, pero la presión aumentaba. En un último esfuerzo desesperado, recordé el amuleto que doña Carmen me había dado. Con un movimiento rápido lo saqué de mi bolsillo y lo apreté con fuerza, recitando las palabras de protección que ella me había enseñado. La fuerza que me sujetaba comenzó a disminuir y finalmente me soltó. Laura cayó sobre la cama inconsciente y yo corrí hacia ella, temiendo lo peor. Para mi alivio, comenzó a respirar nuevamente, aunque estaba débil y pálida. Sabía que no podía quedarme allí. Llevé a Laura al hospital, donde los médicos no pudieron explicar su condición, y decidí buscar a doña Carmen nuevamente, sabiendo que ella era mi única esperanza. Cuando llegué a su casa, encontré la puerta abierta y el interior en completo desorden. Doña Carmen estaba tendida en el suelo con los ojos abiertos y mucho horror en su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, una voz helada susurró detrás de mí. Creíste que podías escapar, Gabriel, pero mi venganza está lejos de terminar. La figura de la Llorona apareció una vez más,
su presencia llenando la habitación con un frío mortal. Sabía que esta vez no había escapatoria. Tomé el amuleto y lo arrojé al suelo, rompiéndolo en 1000 pedazos. Con un grito de furia y desesperación, la Llorona se desvaneció, llevándose consigo la maldición que había atormentado a mi familia durante tanto tiempo. Aunque la amenaza parecía haber desaparecido, el coste fue alto y Laura nunca volvió a ser la misma. Y los recuerdos de esas noches oscuras me perseguirían por el resto de mis días. Había roto el pacto, pero la sombra de la Llorona seguiría acechando, recordándome siempre que hay fuerzas en este mundo con las que no debemos jugar. Después de aquella noche, Laura y yo intentamos reconstruir nuestras vidas, pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Su salud se deterioró lentamente, y aunque los médicos no encontraban una causa física, yo sabía que el encuentro con la Llorona había dejado una marca imborrable en su alma. Me volqué a cuidar de ella, dedicando cada momento a intentar devolverle la felicidad que una vez conocimos. Pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, y Laura seguía envuelta en una tristeza profunda y silenciosa. Una noche, mientras la acompañaba en su cama, escuché un susurro familiar que me heló la sangre. Era el llanto de la Llorona, pero esta vez no venía de mis pesadillas, sino del mismo corazón de nuestra casa. Sabía que no podía escapar de su presencia, aunque el pacto estaba roto. Su espíritu aún buscaba venganza. Desesperado, volví a la casa de doña Carmen, buscando algún rastro de información que pudiera haber pasado por alto. En su biblioteca encontramos un diario que detallaba rituales antiguos y olvidados. En él descubrí que la única manera de liberar completamente a Laura y a mí de la maldición era confrontar a la Llorona una última vez, no con miedo, sino con compasión. Regresé a casa, dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar a Laura. Preparé el ritual siguiendo las instrucciones del diario. Encendí las velas alrededor de nuestra habitación y me senté junto a Laura, tomando su mano fría en la mía. Comencé a recitar las palabras del ritual, invocando a la Llorona, pero esta vez no con odio, sino con un profundo deseo de comprensión y liberación. La figura espectral apareció una vez más, sus ojos vacíos llenos de dolor, pero esta vez no retrocedí. En cambio, me acerqué a ella, sintiendo el frío que emanaba de su forma incorpórea. «Llorona», dije con voz firme, «sé que has sufrido y que tu dolor es inmenso, pero te pido que encuentres la paz. Libera a Laura y a mi familia de esta maldición. Deja que tu alma descanse». Por un momento que pareció una eternidad, la Llorona me miró fijamente. Luego sus rasgos se suavizaron y su llanto se transformó en un susurro suave y triste. Extendió una mano hacia mí y al tocarla sentí un torrente de emociones, tristeza, arrepentimiento y finalmente alivio. La figura de la Llorona comenzó a desvanecerse y con ella la oscuridad que había envuelto nuestras vidas. Las velas se apagaron suavemente y el aire en la habitación se volvió más ligero, como si un peso inmenso hubiera sido levantado. Laura despertó lentamente, sus ojos claros y libres de la sombra que los había oscurecido durante tanto tiempo. La abracé con todas mis fuerzas, sintiendo que finalmente habíamos encontrado la paz. Desde esa noche, la presencia de la Llorona desapareció, y aunque los recuerdos de su terror aún nos persiguen, sabemos que su alma finalmente encontró el descanso. Laura y yo reconstruimos nuestra vida, aprendimos a valorar cada momento de paz y felicidad que nos fue concedido. La historia de la Llorona y el pacto oscuro de mi padre siempre será una parte de nuestro pasado,
pero también nos enseñó la importancia de enfrentar nuestros miedos y buscar la redención, no solo para nosotros mismos, sino también para aquellos espíritus perdidos que aún buscan paz. Aunque la amenaza parecía haber desaparecido, el costo realmente fue muy alto. Laura nunca volvió a ser la misma, y los recuerdos de esas noches oscuras seguirían acechando, recordándole siempre que hay fuerzas en este mundo con las que nunca debemos jugar. Esta historia nos recuerda la importancia de conocer los oscuros secretos que pueden esconderse detrás de las paredes de nuestras casas y en los actos de nuestros antepasados. Siempre debemos tener cuidado con lo que deseamos y con las fuerzas con las que tratamos. Gracias por acompañarnos en esta aterradora historia real. Si tienes alguna experiencia similar o algún relato que quieras compartir, no dudes en enviármelo. Aquí en Aprende con Valor siempre estamos dispuestos a explorar los misterios y horrores que acechan en las sombras. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias. Hasta la próxima y recuerden, nunca estamos realmente solos en medio de la oscuridad. Gracias.